temática que es el morfo respiratorio, aparte de anatomía, ¿no? Fisiología. Ahora vamos a ver una función clave en la función respiratoria, que es el intercambio gaseoso. Si no existiera esa maravilla, sería incompatible con la vida, ¿no? Sería incompatible con la vida. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos de ese combustible, que es el oxígeno. Es como si nosotros o sea, es el dinero que utilizamos para gastar, ¿no? Entonces, con este combustible, que es el oxígeno, fabricamos dinero, fabricamos petróleo para realizar todas nuestras actividades celulares. Entonces, sin intercambio gaseoso no tendríamos oxígeno. Y si no hay oxígeno, no hay vida. Entonces, es importante conocer esto. Ahora, ya 5:50. 49, un minuto. Bueno. Hay enfermedades, obviamente, que van a tener problemas a ese nivel. O sea, hay enfermedades que van a tener problemas a nivel ventilatorio, que es meter y botar oxígeno. Otros van a tener problemas a nivel del intercambio gaseoso. Otras enfermedades van a tener problemas a nivel del intercambio, a nivel de transporte, ¿no? A nivel de transporte. Yo puedo tener buena ventilación, puedo tener buen intercambio gaseoso, pero si no tengo buen transporte, igualito, ese oxígeno no va a llegar al objetivo, al órgano blanco que todo. Del mismo modo, yo puedo tener buena ventilación, puedo tener buen transporte, pero de nada vale si tengo mal intercambio gaseoso, ¿no? Porque eso no va a llegar a hacer los objetivos. Y del mismo modo, yo puedo tener buen intercambio gaseoso, puedo tener buen transporte, pero si no tengo buena ventilación, tampoco, ¿no? Entonces, todo tiene que ir de la mano: ventilación, intercambio gaseoso, transporte, ¿no? Muy bien, entonces vamos a encargarnos hoy de ventilación. Miren, el intercambio de gases ocurre entre un capilar y el alveolo. ¿Ya? Tienen que haber para eso un capilar y el alveolo. ¿Ya? Entonces, tienen que estar distribuidos equitativamente, porque si yo voy a tener más alveolos y menos capilares, va a haber alveolos que no van a hacer intercambio gaseoso y voy a tener un espacio muerto alveolar. Pero como se supone que está equilibrado, entonces a un alveolo le corresponde su capilar y por lo tanto todo el aire que llega a los alveolos hace un intercambio gaseoso. Y en ese caso voy a tener un espacio muerto alveolar en cero, ¿ya? En cero. ¿Ok? Entonces, el capilar obviamente va a provenir de la arteria pulmonar, que es la que lleva sangre venosa, ¿no? A pesar de que viene de la arteria pulmonar, llega sangre venosa proveniente del lado derecho de nuestro cuerpo. Y el alveolo es que contiene el aire atmosférico, ¿no? Que este aire es modificado conforme pasa por la vía respiratoria. Cuando llega al alveolo, ese aire ya llega un aire preparado, ¿no? Humedecido, calentado, depurado, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, para que ocurra este intercambio, ya ustedes saben que el oxígeno va en dirección predominantemente es el capilar y el CO2 va a llegar al alveolo, ¿no? Entonces, para eso tiene que atravesar una membrana respiratoria. Y es una membrana respiratoria que está hecha precisamente para que se pueda dar esta función, ¿no? Este intercambio, ¿ya? Y este intercambio va a respetar la gradiente de presión, ¿no? Va a respetar la gradiente de presión, ¿ya? Entonces, simplemente recordarles el cambio de aire inspirado, esto ya lo hemos visto, ¿no? Como el aire atmosférico es un aire seco, ¿no? Cuyas expresiones parciales de este gas están dadas, ¿no? Ahí en la que estoy señalando, ¿no? Y cómo al pasar a través ya de las vías de conducción como la tráquea, los bronquiolos, por ejemplo, los bronquios, perdón, tráquea, bronquios, va a sufrir un
¿no? En la cual vamos a tener ya formación de vapor de agua y esta va a modificar las presiones parciales, ¿no? De esos gases. Pero finalmente, sumado a las presiones parciales de estos gases, siempre va a ser 760. ¿Ya? Pero miren, en el alveolo cómo cambian estas presiones parciales, ¿no? Conforme llegan al alveolo, ya la presión de oxígeno va disminuyendo, la presión del CO2 ha aumentado. Y esto gracias a que cuando están en el alveolo, el aire va a ser intercambio gaseoso, ¿no? Va a irse al, en este caso al capilar, y a su vez que perdemos oxígeno a través de ese paso, pero también vamos a recuperar oxígeno a través de una ventilación nueva, ¿no? Entonces, botamos oxígeno al capilar, pero recibimos oxígeno de cada ventilación y vamos a tener al final un promedio de 40, ¿ya? Con el CO2 también pasa lo mismo, perdón, un promedio de 100 a 104 para el oxígeno. Y para el CO2 va a ser un promedio de 40. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, el aire atmosférico prácticamente es insignificante, casi por no decir nada, ¿no? El CO2 que viene de la atmósfera, pero recibimos ¿qué cosa? Recibimos CO2 de los tejidos, ¿no? De los tejidos, o sea, estos alveolos se van a llenar de CO2 y van a encontrar un equilibrio tal que el CO2 va a tener una presión de CO2 parcial de 40, ¿ok? Y como ustedes están viendo, el nitrógeno prácticamente no se modifica, ¿no? Porque el nitrógeno no difunde. En realidad el nitrógeno se modifica un poco básicamente por el vapor de agua, pero no difunde, no realiza intercambio gaseoso, ¿ya? Muy bien, vamos a ver la composición de gases en el capilar, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, el retorno venoso trae sangre sistémica al corazón con la composición de el oxígeno llega procedente de los tejidos con 40 milímetros de mercurio y el CO2 llega con 46, algunos dicen 45, 46, ¿no? Con 46 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Y de dónde salen estos 46 milímetros de mercurio de CO2? Es producto del metabolismo celular. Ya, acuérdense, ¿se acuerdan del cociente respiratorio de 0.8? Si yo entregaba 50 de oxígeno a los tejidos, ¿cuánto recibían? 40, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, acá igualito, ¿no? Estos 46 vienen de los tejidos, ¿no? Lo que los tejidos nos dan, ¿ya? Ahora, obviamente, estos gases se van a dirigir a los pulmones a través de la arteria pulmonar, ¿no? Que va a provenir del ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, la composición de gases no se altera hasta llegar a la unión alveolo capilar. Es decir, con estos valores va a llegar a la unión alveolo capilar para realizar el intercambio, ¿ya? Entonces, acá simplemente haremos un recordar, ¿no? De cómo está la organización tanto de la circulación menor como de la circulación mayor, ¿no? Esto que está aquí vendría a ser los tejidos periféricos y esto que está acá esto de acá serían los pulmones y lo que está en la parte superior e inferior serían los tejidos, ¿cierto? Ustedes están viendo que esta es la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿no? Y sale la arteria pulmonar, se divide en izquierda y derecha, ¿no? Que va a ir a cada pulmón, ¿no? Y está pintado de azulito para denotar que a pesar de que es una arteria pulmonar, lleva sangre venosa, ¿no? Llega sangre venosa, sangre desoxigenada, si lo quieren llamar así, ¿no? Y cuando llegan los capilares, realiza el famoso intercambio gaseoso, ¿no? Intercambio gaseoso, se oxigena estos capilares pulmonares y retornan a través de en este caso, las venas pulmonares. Y van a llegar a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, y se van a dirigir hacia la periferia, ¿no? Tanto a la parte inferior como a la parte superior. Más o menos este es el circuito, ¿no? De la circulación, ¿ya? Entonces, si bien es
ya lo estamos estudiando, el intercambio gaseoso, necesitamos conocer las leyes que gobiernan la difusión de gases, ¿ya? La difusión de gases. Entonces, para que un gas difunda en líquido se debe considerar todos estos conceptos. Primero, ¿qué solubilidad tiene el gas en el líquido? ¿No? O sea, ¿qué tan soluble es un gas en un líquido? Porque un gas se puede disolver en un líquido. Y dependiendo del tipo de gas, la solubilidad va a ser distinta, ¿no? Por ejemplo, la del CO2 y la del oxígeno no son iguales, ¿ya? Entonces, de eso va a depender la difusión, la velocidad de difusión del gas va a depender de qué tan soluble es el gas en el líquido. Va a depender también del área de superficie, va a depender, en este caso fue de la membrana respiratoria, ¿no? Va a depender del espesor de la membrana respiratoria, va a depender de la gradiente de presión que va a haber y va a depender también de la temperatura del líquido, ¿no? A mayor temperatura, mayor movimiento de gases, ¿no? Mayor flujo cinético de gases y va a ser mayor. Eso lo vamos a ver acá. Primero, recordarles que la solubilidad de los gases van a tener valores distintos, ¿no? Entonces yo me voy a centrar acá entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? Miren, el dióxido de carbono se dice que es 20 veces más soluble en líquido que el oxígeno, ¿no? Por eso es que el dióxido de carbono difunde más rápidamente. Y es por ello que el dióxido de carbono no necesita mucha gradiente de presión para poder funcionar. ¿Ok? Entonces, esto es con respecto a la solubilidad. Ahora veamos el área de superficie y lo vamos a hacer enfocando determinadas enfermedades. A ver, ¿qué enfermedad disminuye el área de superficie? Enfisema. El enfisema. Entonces, miren, si se tiene en cuenta que toda la superficie del alveolo puede participar en intercambio gaseoso, ¿no? Se dice eso porque se supone que para cada alveolo vamos a encontrar su capilar respectivo, por lo tanto, potencialmente todos los alveolos deben realizar intercambio gaseoso. Por eso es que no debe haber espacio muerto alveolar, ¿ya? Si es que hay alveolos que no participan en el intercambio gaseoso, eso puede suceder en algunas patologías. Se dice que vamos a tener espacio muerto alveolar. Algunos llaman espacio muerto funcional, ¿no? Algunos lo llaman así, ¿no? Entonces cualquiera de esas dos terminologías lo podemos utilizar, ya sea como espacio muerto funcional o como espacio muerto alveolar, ¿ya? Pero en condiciones normales, el espacio muerto alveolar debe ser 0, o el espacio muerto funcional debe ser 0, porque se supone que todos los alveolos participan en el intercambio, ¿ya? Y miren, miren que existen 300 millones de alveolos en ambos pulmones. Y si nosotros medimos la superficie, si bien es cierto es en micromicras, ¿no? Vamos a tener que, si medimos todo eso, la superficie alveolar puede llegar hasta 70 metros cuadrados, ¿no? No sé si será tamaño de tabla, no sé, si esto tuviera 5 metros y 2, 14, ¿tiene eso? 12 más 10 y eso 5 100 por 5, 50 metros cuadrados más, no, yo creo que tiene más de 10 más o menos, mira, imagínense que puede ser tamaño de tabla, ¿no? La superficie de intercambio. Miren chicos, simplemente para recordarles un poquito, este es el bronquiolo respiratorio. Se supone que el bronquiolo respiratorio ya debe tener algo de alveolo, por lo tanto se dice que puede tener cumplido funciones, una función mixta, ¿no? Una función conductora, pero también zonas de intercambio, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, miren, la característica de los alveolos en estos casos es que van a formar tabiques, ¿no? Van a formar tabiques. Si yo tengo un saco alveolar, vamos a suponer que esto sea un conducto alveolar y esto que está aquí sería un saco alveolar, ¿ya? Pero esto va a estar formado por tabiques.
cero, ¿no? Yo no soy buen dibujante, hermano. Me van a perdonar, pero ya más o menos les voy a dar idea. Miren, ¿no? Miren, ¿quién tiene más área de superficie? ¿Esto o esto? Esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto forman paredes y estas paredes sirven de intercambio de gases, ¿no? Entonces, pero si se destruye esto, como en el caso del enfisema, vamos a terminar en esto. Y entonces ya no vamos a tener esa área de superficie, va a disminuir, ¿no? Y vamos a ver que el área de superficie importa, ¿ya? El área de superficie importa. ¿Ok? Miren, esto, por ejemplo, es un acino normal, ¿no? Donde estamos viendo los bronquiolos respiratorios, ¿no? Conducto alveolar, sacos alveolares, etc., ¿no? Así no es todo lo distal a un bronquiolo terminal, ¿no? O sea, incluye respiratorio, conducto distal, ¿ya? Pero esto de acá es un típico de un sistema centroacinal, ¿no? Donde vemos que acá se pierden los tabiques a nivel ya más o menos centro del todo el acino, ¿no es cierto? ¿No? Y acá ya es panacinada, ya prácticamente compromete todo el acino, ¿no? Entonces, esto se va a ver en el enfisema, ¿no? Donde va a haber destrucción de los tabiques alveolares, por lo que se reduce considerablemente el área de superficie, afectando el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden cursar con hipoxemia, por ejemplo. Van a retener CO2 también, porque aparte de que también pueden tener bronquitis crónica, pueden retener CO2, porque ellos, al tener problemas en cuanto a la elasticidad, no pueden, se pierde la elasticidad y no pueden, pues, expulsar todo el aire. Por eso es que cuando nosotros le hacemos la espirometría a estos pacientes, el BEF1 va a estar disminuido en el primer segundo. Necesitan más, o sea, si un paciente normal en el primer segundo bota el 80% de su capacidad vital forzada, estos pacientes necesitan 4 o 5 segundos para botar el 80%, si es que lo botan, porque al final les queda, van a tener pues un volumen residual más grande, van a estar llenos de aire, van a tener todas las funciones y vamos a tener estos problemas. ¿Ok? Muy bien. ¿El espesor de la membrana importa? Sí. Importa, pero no de manera directa, sino de manera inversa, ¿verdad? Tanto la solubilidad como el área lo afectan de manera directamente proporcional. Pero el espesor es inversamente proporcional, es decir, a mayor grosor, menor difusión, a menor grosor, mayor difusión, ¿ya? Y miren esto simplemente para recordarles todas las paredes de la membrana respiratoria, ¿no? Primero vamos a tener el líquido, ¿no? Este es el alveolo y vamos a tener la capa de líquido, ¿no? Es la primera barrera que va a pasar el gas para poder hacer el intercambio, ¿no? En el caso del oxígeno va a ser la primera barrera, en el caso del CO2 no, que es el sentido opuesto. En el caso del oxígeno, la capa de líquido es la primera barrera, ¿ya? ¿Y qué le sigue? El epitelio alveolar, como ustedes están viendo, ¿no? El epitelio alveolar. Y como todo epitelio va a tener su membrana basal epitelial, ¿no? Luego de la membrana basal epitelial vamos a tomar el espacio intersticial, ¿no? El espacio intersticial. Y luego vamos a tener la membrana basal del capilar. Y luego vamos a tener el endotelio capilar, ¿no? Son 6 capas prácticamente que tienen que atravesar. Pero en qué patología vamos a ver un engrosamiento de esta membrana respiratoria. En la fibrosis pulmonar, ¿por qué? Porque el intersticio se llena en este caso, de proliferación de fibroblastos. Estos fibroblastos producen la sustancia intersticial, sintetiza muchas proteínas que le van a dar la rigidez para que pierda la complancia, la distensibilidad, ¿no? Y le va a generar engrosamiento, ¿no? Pero en este caso de tipo intersticial. Pero también el edema pulmonar
¿Por qué el edema pulmonar? Acuérdense que qué cosa sucede a nivel intersticial y a nivel alveolar en el edema pulmonar. ¿Qué pasa con el intersticio y qué pasa con el alveolar? ¿De qué se llena? Líquido. De líquido. Y eso pues engrosa, ¿no? Engrosa esta primera capa, porque si bien es cierto hay líquido, pero no tanto, pues, ¿no? En el edema pulmonar se llena mucho más de líquido. Y el intersticio también, ¿no? Acuérdense de la famosa, el equilibrio de Brand-Starr, ¿no? Ya, cuando vean edema pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la fibrosis pulmonar vamos a ver que son un grupo heterogéneo de trastornos pulmonares, en lo que el compromiso comienza en el intersticio, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver alteración de la arquitectura, no solamente del intersticio, sino también de los alveolos, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza la fibrosis, donde vamos a tener, miren, este intersticio que está ya más ancho, ¿no? Y miren la distancia que atraviesa el oxígeno va a ser más grueso, podemos decir, ¿no? Entonces, en la fibrosis pulmonar hay limitación a la expansión pulmonar por rigidez del parénquima. O sea, vamos a tener lo que conocemos como restricción. Pero esta restricción es porque el parénquima pulmonar está afectado. Y como les dije en su momento, no toda restricción es porque tenga fibrosis. Yo puedo tener, o nosotros podemos tener un pulmón sano, sin fibrosis, pero podemos tener restricción. ¿En qué casos? Si yo no ventilo bien. Porque para meter el aire hacia mis pulmones, yo necesito tener mis nervios y mis músculos con su placa mioneural en óptimas condiciones. Pero si una persona tiene enfermedades como el Guillain-Barré, como el miastenia gravis, que afecta a la placa mioneural, o como el botulismo, que también afecta a la placa mioneural, entonces, o el famoso ELA, ¿no? Yo veo pacientes en la parte privada de ELA que visito, que están intubados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden meter oxígeno, no pueden meter aire. Entonces, ellos, a pesar de que pueden tener un pulmón sin fibrosis, pero tienen restricción, ¿no? Tienen restricción. ¿Verdad? Muy bien. Acá tenemos el edema pulmonar. ¿En qué caso yo veo edema pulmonar? En algunas oportunidades en las exposiciones que he mencionado. Por ejemplo, aquellos que tienen insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, llámese una hipertensión arterial de larga data, llámese una valvulopatía mitral, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica. De tal forma que la sangre que debe ir hacia los tejidos no puedan ser expulsados, ya sea porque el llenado diastólico de este ventrículo izquierdo sea inadecuado, o porque sencillamente está estenosado la válvula aórtica, o porque, qué sé yo, ¿no? O sea, el asunto es que al no expulsar toda la sangre, vamos a tener flujo de sangre de manera retrógrada hacia el lado izquierdo del pulmón, hacia las venas pulmonares, hacia los capilares, aumenta la presión hidrostática capilar, y por la ley de Brand-Starr, este líquido va a salir hacia el intersticio, va a llenar el alveolo y voy a tener pues un intersticio, o sea, una respiratoria gruesa, y por lo tanto estos pacientes van a tener hipoxemia porque el pase de oxígeno va a estar dificultado. Esta hipoxemia se puede llevar a una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Miren, acá tenemos unos alveolos normales, con líquido normal, ¿no? Pero acá ya tenemos prácticamente casi lleno, ¿no? De líquido, ¿no? ¿Ah? Bueno, no sé si esto es gaseoso o cerveza, ¿qué creen que sea? Cerveza. Cerveza, ¿no? Bueno. Entonces, eso es para ver la temperatura del líquido, ¿no? Pero si bien es cierto que en la ecuación en este caso la ecuación de Fick interviene la temperatura, pero en el caso de la difusión de gases asumimos que la temperatura es constante, ¿no? Por eso no incluimos la temperatura. Pero sí vamos a ver que los gases son capaces de aumentar su capacidad de difundir cuando la temperatura aumenta, ¿no? Por ejemplo, esta cerveza que está ahí en el hielo, si yo lo saco, ¿no?
hago que haya un aumento de temperatura porque al sacarle de hielo ya desde ya con el ambiente y aumento de la temperatura lo muevo y va inclusive va a generar gases que fácilmente van hasta pueden destapar la chapa, ¿no? Esto es la difusión de gases, ¿no? La ley de Fico de la velocidad de gas transferido por unidad de tiempo va a ser igual al coeficiente de difusión del gas por el área de superficie, por la gradiente, ¿no? O sea, la diferencial de presión sobre gradiente, sobre el grosor, ¿no es cierto?, el espesor de la membrana. Aquí estamos considerando una temperatura también, ¿no? Una temperatura. Muy bien, acá por ejemplo estamos viendo, como les mencioné anteriormente, que la presión venosa de oxígeno, ¿no?, que llega a la zona de intercambio es 40 milímetros de mercurio y el CO2 es 46, ¿no? Entonces, en cambio, el alveolo, la presión de oxígeno es 100 y la presión alveolar de CO2 es 40, ¿no? Entonces el oxígeno difunde hacia el capilar y se mezcla con estos 40 que están aquí y al final terminan como 100, ¿no? Salen como 100, ya como 100. El CO2, en cambio, el CO2 acá está en 0, luego sale, va saliendo de estos 46, va saliendo, hasta encontrar un equilibrio en 40, ¿no? 40 en el alveolo y retorna con 40, ¿no?, hacia la circulación sistémica, ¿ya? Acá mencionarles como un adelanto de que, si bien es cierto, sale con 104 por 100, pero al final llega a los sentidos con 95. ¿Dónde se perdieron esos 5 milímetros de mercurio? ¿Alguien se acuerda? Venas. Venas. Venas que se conectan con las... Ya, más o menos. ¿Ustedes se acuerdan que la arteria bronquial que viene de la aorta lleva sangre oxigenada, ¿cierto? Va a nutrir pues las paredes de los bronquios, las paredes de los propios vasos y van a retornar como sangre venosa, ¿cierto? Sangre venosa. Y esta sangre venosa, ¿cuánto de oxígeno lleva? 46. Esos 46 se mezclan con estos 100 o 104 y al final sale 95. O sea, la sangre venosa de la circulación bronquial no retorna al lado derecho. No retorna al lado derecho, sino retorna hacia el lado izquierdo por la vena pulmonar. O sea, la sangre venosa de la vena bronquial se junta con la sangre oxigenada de la arteria de la vena pulmonar y hay una mezcla total que cuando sale del ventrículo izquierdo ya sale con 95 milímetros de mercurio, como el que llega pues a los tejidos. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a descansar unos 10 minutos para empezar con el otro. No aplaudas, como ayer se va a enojar. Aquí hay una imagen. Tenemos acá, por ejemplo, los alveolos. Este es un alveolo y miren cómo está rodeado de capilares, ¿no? Igual aquí hay otro rodeado de capilares y vemos que ya este es un corte transversal de una vena pulmonar que está de rojo y de una arteria pulmonar que está de verde, ¿no?, su vaso linfático. Y así, esto es la unidad prácticamente alveolo capilar, ¿no? Aquí vamos a ver precisamente las capas de esta membrana alveolo capilar. Les mencioné que lo primero que vamos a ver es que vamos a ir en dirección desde el alveolo al capilar, ¿ya? Y si nos vamos del alveolo al capilar, lo primero que vamos a ver es el líquido alveolar, ¿no?, que contiene el surfactante. Acuérdense que el alveolo está tapizado por un líquido que contiene surfactante. Luego vamos a tener, como todo epitelio alveolar, como todo alveolo está constituido por un epitelio alveolar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como todo epitelio, vamos a tener membrana basal del epitelio, que es una membrana basal del alveolo propiamente dicho. Luego vamos a tener un espacio intersticial, ¿no? Y luego ya nos vamos a centrar al capilar. Pero como todo capilar va a tener su membrana basal del capilar, ¿no?,
y todo capilar está tapizado por un endotelio, ¿no? Estas 6 capas conforman la membrana respiratoria y todo lo que tiene que atravesar el oxígeno, ¿no? Para llegar, en este caso, a la respiración. Aquí tenemos un gráfico de todo ello. Miren cómo vemos al alveolo, cómo está tapizado con líquido, y acá podemos encontrar las otras células, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá las células tipo 2, que es básicamente septal, y es el que sintetiza surfactantes, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el macrófago alveolar, o también lo conocemos como células de polvo. Esto juega un papel muy importante, ¿no? Sobre todo para eliminar los ácidos de polvo y la tuberculosis, ¿no? O para limpiar, pues, de algunas partículas que han llegado hasta los alveolos, que se han osado en llegar a los alveolos. Los fagocita el macrófago y luego migran, pues, hacia la faringe, ¿no? Para ¿no? Luego vamos a tener acá el monocito, ¿no? Este monocito finalmente se va a transformar en macrófago, ¿no? Esta es la célula, la fibra reticular y las fibras elásticas, ¿no? Y luego vamos a tener las células alveolar, ¿no? Y en este caso vemos la célula alveolar tipo 1, mira, ¿eh? Célula alveolar tipo 1, ¿no? Que básicamente, como lo vamos a ver más adelante, se ocupa el 95% de todo el alveolo. Y entre célula alveolar tipo 1 y célula alveolar tipo 1 va a haber una cohesión, pero no va a ser bastante esta cohesión, y por ahí se van a formar los famosos pobres, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Recordarles que a pesar de que están compuestos por 6 capas, tiene un diámetro de solo 0,5 micras. Acá se ve más o menos justamente que es el espacio alveolar, el neumocito tipo 1, ¿no? Que es prácticamente, a diferencia del neumocito tipo 2, que es septal, pero esta no, ¿no? Esta es prácticamente es como si tapizara las paredes del alveolo, ¿no? El neumocito tipo 1, que es el epitelio alveolar tipo 1, ¿no? Acá estamos viendo una separación entre un neumocito tipo 1 y otro neumocito tipo 1, ¿no? Son unos poros. Aquí ya estamos viendo la luz del capilar, el eritrocito, ¿no? Y sus capas, pues, ¿no? Como les mencioné. Y vamos a ver que existen en ambos pulmones unas texturas niveles de biología, generando una superficie de intercambio de centímetros cuadrados en su totalidad. Acá vamos a discernir cada célula de la membrana respiratoria. Vamos a ver que los neumocitos tipo 1, que es uno de los componentes de esta pared alveolar, comprende el 95% de la superficie alveolar, ¿ya? El 95%. Sin embargo, son pocas, ¿eh? Son pocas. Es que lo que sucede es que estos neumocitos tipo 1 ocupan el 95% porque son largas, ¿no? Son largas, pero pocas. Pero es lo suficiente como para cubrir el 95%, ¿no? Son sumamente delgadas, de 80 nanómetros de ancho y fuertemente unidas entre sí para evitar el ingreso de líquido hacia los pulmones, ¿no? Los pulmones no tienen que llenar de líquido, ¿ya? En cambio, los neumocitos tipo 2 son más numerosos que los neumocitos tipo 1, pero ocupan solamente el 5% de la superficie alveolar, ¿no? En una disposición septal. Vamos a ver que se proyectan a forma de cúpula hacia la luz alveolar, por lo mismo que es septal. Son encargadas de producir el líquido surfactante, esto ya ustedes lo conocen muy bien, y pueden dividirse por mitosis para regenerarse, ya sea formando neumocitos tipo 2 o neumocitos tipo 1, no puede diferenciarse, ¿ya? Los macrófagos alveolares, como ustedes habrán visto, ¿no? Acá está un macrófago, básicamente proviene de los monocitos que forman a nivel de la médula ósea, y ya cuando llegan, pues, al tejido pulmonar se transforman en macrófagos alveolares, ¿no? O células de polvo también. ¿Okay? Estos van a migrar entre los neumocitos tipo 1 y penetran a la luz del alveolo. Su función es fagocitar el material extraño como polvo y bacterias, ¿no? Y dentro de las bacterias ponemos como ejemplo el bacilo de polvo, ¿no? Ok, miren nuevamente acá. Esto que ven aquí es prácticamente el alveolo, que está tapizado por su líquido, ¿no?
líquido y vamos a ver que por debajo de esto está pues el epitelio alveolar, ¿no? Conformado por el neumocito tipo 1, ¿no? El epitelio alveolar y todo el epitelio tiene su membrana epitelial. Luego vamos a ver el intersticio, luego del intersticio vamos a ver ya la membrana basal del endotelio, luego vamos a ver, perdón, sí, la membrana basal del capilar y este capilar está tapizado por su endotelio, ¿no? De ahí están las 6 capas, ¿ok? Acá también, para mencionar que los alveolos están comprimidos entre sí, por lo que el intersticio entre ellos es escaso. Y justo lo que les mencionaba, ¿no? Que en las áreas de contacto aparecen unos poros, ¿no? Unos poros, ¿no? Que se conocen como poros de Koch, que obviamente varían entre 8 a 60 micrómetros, ¿no? Acá están justamente los poros de Koch, ¿no? Bueno, el intersticio, ya ustedes conocen el intersticio, ¿no? Entonces, esta es la capa de líquido nuevamente. Esto que está aquí es la membrana basal epitelial, ¿no? Y eso que está acá es el intersticio, la tercera capa, ¿no? Y vemos cómo está dispuesto de fibras, ¿no? De fibras, en este caso colágeno tipo 3, fibras elásticas, células que son los fibroblastos, que serían como los osteoblastos en huesos, ¿no? Y vamos a tener también elementos linfoides, ¿no? Luego de este intersticio vamos a ver, como estamos viendo acá, la membrana basal del capilar y su endotelio, ¿no? Entonces, eso es lo que vendría a ser. Acá tenemos alveolos con sus tabiques, ¿no? Algunos macrófagos que han capturado probablemente algunas partículas. La célula alveolar tipo 2 es tal, pero en cambio la célula alveolar tipo 1 es pavimentosa, ¿no? O sea, forma parte del piso, de la pared, ¿no? De la pared del alveolo. En cambio lo otro forma parte, o sea, esto forma parte del piso y el otro forma parte de la pared, ¿no? En el caso septal forma como tabiques, ¿no? En cambio el tipo 1 es prácticamente pavimentoso. Bueno, descansamos unos 5 o 10 minutos. Y luego ya terminamos con la tercera, que es chicos, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? 6:30. 6:30. Y a 6:40, sí, sobra 10 minutos. 10 minutos y terminamos esa fecha. Podría ser en todo caso, justamente el martes. Se les puede poner los martes. Les haría el lunes les haría pues el lunes les haría los dos temas que faltan el martes el examen. O prefieren que le dicten virtual esos dos temas y el lunes el examen, como quieran. No podemos terminar hoy. Martes. Votación. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Chicos, a ver qué dice Donis. ¿Estás de acuerdo, Donis? Chicos, no tienen que ser en forma virtual para estar todo el fin de semana para estudiar, porque si estudiamos el lunes tenemos que estudiar los temas que haremos ese día, justo un día antes del examen, igualito que el hizo el pasado y que querían repasar. No vayan a decir que quieren hacer lo mismo el último día, piénsenlo. Pero hoy no se puede hacer. Creo que sí se Sí, no, pero lo más antes posible igual. se abierto el examen de martes. Podemos hacer la clase el día lunes, pero nos envían las diapositivas antes y ya. Después de enviar el certificado, pero por eso, pónganse de acuerdo con el delegado. El delegado. Ese delegado. Hasta los núcleos terminales. Existen vías de conducción que son dos, uno es el anatómico y el otro es el fisiológico. El anatómico va desde las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales. Y el fisiológico es donde se produce intercambio gaseoso, que se dispone potencialmente desde el bronquiolo respiratorio hasta los alveolos propiamente.
Esto de acá ya ustedes lo han visto, ¿no? Lo han visto, cómo es que conforme se van dividiendo, ¿no? El largo tracto bronquial, ¿no? Van cambiando también sus estructuras, ¿no? En cuanto a número, en cuanto a cilios, a músculo liso y cartílago. Tal es así que a nivel de los bronquiolos terminales, ya vamos a ver que no va a haber cartílago, ¿no? No va a haber cartílago, ¿ya? O sea, los bronquiolos ya no tienen cartílago, por citar algunas cositas. También vamos a ver que los cilios, por ejemplo, ya a nivel de los conductos alveolares y sacos alveolares no lo va a ver, a nivel de los bronquiolos respiratorios va a haber algunos, ¿no? Y así como vemos que los conductos alveolares inclusive pueden tener algo de músculo liso, pero los alveolos ya no tienen ni músculo liso, ni mucho menos cartílago, tampoco cilios, ¿no? Entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y vamos a ver un término que se llama espacio muerto anatómico. ¿Qué cosa es el espacio muerto anatómico? Es el volumen de aire, ¿no? Que no participa en el intercambio gaseoso y van a estar distribuidos en las vías de conducción, desde la nariz hasta los bronquiolos terminales. ¿Okay? Aquí tenemos dos conceptos, uno que es el lobulillo y el otro que es el asilo. Un lobulillo básicamente abarca bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, saco alveolar y alveolo. Pero un asino ya es distal a un bronquiolo terminal. O sea, no incluye el bronquiolo terminal, es distal a un bronquiolo terminal. Es decir, incluye a un bronquiolo respiratorio, saco alveolar y alveolo. Entonces, se dice que habría una zona de transición entre la zona de conducción y respiratoria, y está comprendida por los bronquiolos respiratorios, ¿no? Algunos autores lo mencionan como una zona de transición, que tendría dos funciones, la de conducción y la de intercambio, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un bronquiolo terminal, un bronquiolo respiratorio, los alveolos, ¿no? Un ejemplo. Esto sí necesito que presten mucha atención, mucha atención para poder entender esto. Si pestañean, no lo van a entender y no se demoran mucho tiempo. Por lo menos me conformo con que un 80% lo entiendo. Miren, a ver, esto es un alveolo y esto es una vía de conducción. ¿Ya? Esta es una vía de conducción. Miren, normalmente ¿cuánto metemos a nuestro cuerpo y cuánto exhalamos? 500. 500, muy bien. Pero yo antes, ahorita si estoy en mi posición de reposo, antes de inspirar, yo ya tengo 150 en mi vía de conducción. ¿Ya? Estos 150 es esto que está acá, ¿ya? Que está en la vía de conducción, ¿no? Y esto que está en la vía de conducción, antes de estar en esta vía de conducción, estuvo aquí. No, estuvo aquí, es un aire alveolar que no participó en el intercambio gaseoso y al final se quedó en la vía de conducción, los 150. ¿Ya? Y forman parte del espacio muerto anatómico, ¿ya? En la vía de conducción. ¿Ya? Pero, ¿cuánto dijimos que metíamos? 500. ¿Cierto? Acá están los 500. De estos 500, miren, de estos 500, que es el volumen corriente, 350 van a ir a la zona de intercambio y 150 se va a quedar en la vía de conducción, formando parte del espacio muerto anatómico. ¿Hasta aquí se entendió? Ya. Sigamos, esta es la parte más complicada. Miren, una vez que entre estos 500, va a empujar a esto que está aquí y a esto que está acá lo va a meter hacia la zona de intercambio. ¿Ya? Pero acá no vamos a tener diferentes tipos de aire y van a formar interfaces, no. Estos aires se van a mezclar. O sea, acá no es tan bonito como... Ese es simplemente para representar el volumen, nada más, ¿no? Pero no es que lo vamos a ver, este es un aire A y este es un aire B y están formando interfaces, no. Estos van a estar mezclados, ¿no? Mezclados. Y miren, miren, entonces esto se va a mezclar. Acá vamos a tener más o menos 500 y acá va a tener los 150, ¿no? De lo que metimos, ¿no? El aire nuevo que entró. ¿Ya?
¿Y qué va a pasar luego? ¿No? Esto es al final de la expiración. Cuando yo expiro, voy a tener los 150 y esto es al final de la inspiración, ¿ya? O sea, meto y hago un stop ahí, ¿ya? O sea, al final de la inspiración un stop y me queda eso, ¿ya? Me queda eso. Luego, este aire, como les mencioné, se mezcla y luego se expulsa. Luego se expulsa. ¿Cuánto se expulsa? 500 igual. ¿Y el primero en salir expulsado quién es? El espacio muerto. El que está en la vía de conducción. Es el primero en salir expulsado, los 150. Y los otros 350 es la mezcla de esto. ¿Cuánto me van a quedar? 150. ¿Ah? 150. No, miren. No. Cuando yo realizo la expiración, ¿quién sale? El primero que sale es los 150, ¿no? Pero solamente sale 150, ¿cuánto debería salir? 500. 500. Entonces, ¿cuánto me falta para que salga? 350. 350. Y esos 350 sale de esta mezcla. ¿Ven? De esta mezcla salen los 350. ¿Y cuánto me van a quedar? 150. ¿Qué es eso? Eso no quiere decir que esto que está aquí, exactamente esto que está aquí en cuanto al gas que está aquí va a quedar acá, no. Todo eso es una mezcla. Simplemente esto es para saber que me quedaron 150 en la vía de conducción. Y así se repite el ciclo. ¿Ya? Pero, ¿ya? Ojo, ojo. Eso no quiere decir que los alvéolos tenemos, o sea, al final de la inspiración vamos a tener 650, ¿no, chicos? Lo que sucede es que ya el alvéolo está lleno de aire. Esto que está aquí es simplemente estábamos hablando en función a lo que entra y a lo que sale, pero no lo que hay ahí adentro. Eso que está acá es lo que hay en la vía de conducción, pero acá el alvéolo también está lleno de aire. Ese aire que ya está en el alvéolo, que no lo mencionamos acá, porque solamente hacemos mención a lo que entra y a lo que sale, no lo que está en el alvéolo, eso es lo que conocemos como volumen residual, ¿ya? Es lo que conocemos como volumen residual. Creo que ya lo mareé. Pero miren, a ver, ¿ustedes han hecho capacidades pulmonares con el doctor Mamán? Sí. ¿Saben lo que es el volumen residual? Sí. ¿Qué es el volumen residual? Lo que no participa, que se queda, que nunca sale. Ya el aire que no puedo expulsar después de una expiración forzada, ¿no? Una expiración forzada. Ese aire, ¿dónde están? Están prácticamente en los alvéolos ahí, ¿ya? Pero este aire están aquí, pero eso no lo cuento para no confundirlo, o inclusive los textos no lo mencionan, pero ya asumimos que es un volumen residual que están ahí. Solamente nosotros nos centramos a lo que entra y a lo que sale, nada más. ¿Cuánto entró? 500. ¿Cuánto salió? 500, solamente eso. No me interesa cuánto tuvo en el alvéolo de volumen residual. Por eso, lo que es esto que está acá, estos 150 es de la vía de conducción, pero no es de los alvéolos, que es el del volumen residual, que es de la vía de conducción, ¿no? Entonces, a esto que está acá se le suman los 500. Aquí está. Esto se mezcla, sale todo esto y sale 350 de esta mezcla. Y al final me va a quedar 150 de esta mezcla, que sería esto. Claro, pero acá ¿ya? Entonces, miren, en la vía aérea se encuentran 150 mililitros de aire que estaban en el alvéolo en la respiración anterior, o sea, estaba aquí. O sea, estos 150 que se quedan estaban aquí y terminaron aquí. Estaban en el alvéolo, en la respiración anterior y terminan en la vía de conducción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso que está aquí, ¿cuánto hay acá? En el alvéolo. 350. 350. 500. ¿Cuánto sale de esa mezcla? 350. 350, porque se le tiene que sumar con los 150 de acá, ¿no es cierto? 350. ¿Y cuánto me queda acá en el alvéolo? 150. 150, pero eso que estaba en el alvéolo de 150 sale aquí, a la vía de conducción. Entendí. ¿Ya? Por eso te dice acá, aire alveolar de la respiración anterior, ¿no? O sea, de esta mezcla está acá.
¿Ya? Esto en realidad esto es una mezcla. Una mezcla, ¿no? De lo que está. ¿Ok? Ahora, el aire nuevo se distribuye, o sea, el aire nuevo se distribuye 150 mililitros en la vía aérea y 350 mililitros hacia el alveolo. ¿Quién es el aire nuevo? Esto que está acá. ¿Ya? 150 se distribuye en la vía aérea y 350 van al alveolo. ¿Ya? ¿No? Entonces acá tenemos todos los 150 del espacio muerto, ¿no? Y los 350 que van acá al alveolo, ¿cierto? ¿Ya? Se mezcla esto, expulso 150 del espacio muerto y los 350 de esta mezcla. Me van a quedar 150 de esa mezcla que van a formar parte de la vía de construcción, van a formar parte del espacio muerto. ¿Ya? Y así se va a repetir el ciclo. ¿Ya? Entonces, al ingresar el aire nuevo, desplaza nuevamente el aire de la respiración anterior, o sea, desplaza esto ¿no? y forma pues 150 más los 350 del aire nuevo. ¿No? Este volumen no volverá a participar en el intercambio de gases. ¿Por qué? Porque 350 se va a expulsar y 150 va a estar aquí. Entonces los 150 mililitros de aire nuevo quedarán en la vía aérea, ¿no? Espacio muerto anatómico, ¿no? Cuando inicie la expiración, este volumen será el primero en salir, ¿no? El primero en salir, esto que está acá es el primero en salir. Nunca participa en el intercambio. Y esto es para ver, o sea, para ver que este es el primero en salir, se hizo un experimento, chicos. Se hizo un experimento. ¿Ya? Experimento que prueba los cambios de concentración en el aire expirado. ¿Qué sucede? A una persona X se le pide que realice una inspiración única y súbita de aire que contiene oxígeno puro, o sea, oxígeno al 100%, no al 21%, sino al 100%. ¿Ya? Miren, ¿no? Se llena toda la zona de conducción de oxígeno puro. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos vamos acá, vamos a suponer que, ¿cuántos mililitros? Vamos a suponer que esto de aquí sea, ¿qué cosa? Oxígeno puro. ¿Ok? Ya miren, que esto de acá sea oxígeno puro. Atentos, chicos, si quieren ir entendiendo. Pues, vamos a suponer que esto, en el experimento esto sea oxígeno puro. Todo esto que está aquí, ¿qué sería? Oxígeno puro, pero esto por lo menos sería oxígeno puro y esto ya sería una mezcla de oxígeno puro con aire ambiental, ¿cierto? Con aire alveolar. ¿Que no, el aire alveolar es puro? ¿100%? No, es cierto, 21%, entonces se mezcla eso. Pero cuando el sujeto expire, ¿cuál va a ser lo primero que bote? El aire puro. El oxígeno puro, ¿no? Y a medida que siga botando, vamos a encontrar ya oxígeno puro con aire ambiental. Vamos a ver nitrógeno, etc. Eso es lo que quiere decir esto. Miren, dice, al pedirle que expire el aire, se registra que la primera porción de aire expirado contiene únicamente oxígeno puro. Y a medida que empiece a eliminarse el aire, o sea, a medida que se sigue expirando, ya vamos a encontrar niveles de otros gases, ¿no? Principalmente nitrógeno. O sea, esto que está aquí es nitrógeno y esto que está acá de plomo es oxígeno y esto que está es nitrógeno. O sea, los primeros 100 mililitros es oxígeno puro. Pero a medida que la expiración avance ya va a haber una mezcla. No sé si me dejo entender, chicos. ¿Ya? Entonces lo primero que se expulsa es el oxígeno puro. ¿Ya? Y a medida que se sigue expirando ya vamos a ver la mezcla, ¿no? De oxígeno puro con el oxígeno ambiental, con el nitrógeno ambiental y así, ¿no? Hasta que cada vez el oxígeno se va haciendo más impuro. ¿Ya? Ahora vamos a ver estos conceptos: espacio muerto fisiológico. ¿Qué cosa es el espacio muerto fisiológico? ¿Ya? Bien. Para que exista intercambio de gases, es necesario que la cantidad de alveolos sea equivalente con la cantidad de capilares sanguíneos, ¿no? Como estamos viendo acá, alveolo capilar. Si no son equivalentes, voy a encontrarme con alveolos que no van a hacer intercambio, porque no van a tener capilar. ¿Puede un alveolo hacer intercambio si no hay capilar? No.
No, imposible. Entonces tiene que tener en su cabeza, es como decir, ¿puede un hombre tener un bebé si no tiene mujer? No puede haber intercambio gaseoso. O sea, el alveolo no puede hacer intercambio gaseoso si no tiene a un capilar. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si veo alveolos que no tienen capilar? ¿Hará intercambio gaseoso? No. Ese aire que no hace intercambio gaseoso se le conoce como espacio muerto alveolar. O dicho de otra manera, espacio muerto funcional. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, cuando existe un desequilibrio entre el número de capilares con el número de alveolos, condiciona que el aire de algunos alveolos quede sin participar del intercambio gaseoso. Y este volumen es llamado espacio muerto funcional o espacio muerto alveolar. ¿Ya? ¿Y qué cosa es el concepto de espacio muerto fisiológico? Ustedes ya tenemos varios espacios muertos. Espacio muerto anatómico, espacio muerto fisiológico, espacio muerto alveolar, que es igual a decir como espacio muerto funcional, ¿correcto? Entonces no me voy a confundir con espacio muerto funcional. O es alveolar o es funcional, no son distintos. ¿Ya? Entonces miren, por definición el espacio muerto fisiológico es el volumen total de los pulmones que no participan en el intercambio gaseoso. O sea, pero te habla del total. Será el espacio muerto anatómico que no participa en el intercambio gaseoso, más el espacio muerto funcional o alveolar, si lo quieren llamar así. Pero en una persona normal, ¿cuánto creen que sea el espacio muerto funcional? Cero, ¿no? Porque se supone que tiene su capilar. ¿Ya? Cero. Entonces, miren, el espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico más el espacio muerto funcional. En personas sanas el espacio muerto funcional es prácticamente cero, debido al equilibrio que hay entre ventilación y perfusión, ¿no? Entre alveolo y capilar, si lo quieren llamar así. Entonces, en personas sanas, el espacio muerto fisiológico es prácticamente igual al espacio muerto anatómico. Y si lo quieren expresar acá, es espacio muerto fisiológico. Es igual a espacio muerto anatómico más espacio muerto. Una consulta, ¿con qué se quieren quedar? ¿Con funcional o con alveolar? Mejor con alveolar. Alveolar. ¿No? Alveolar. Funcional, alveolar. Votación. Al final va a ser, vamos a poner así, espacio muerto Alveolar. alveolar funcional. ¿Ah? Mejor que sea alveolar porque el funcional se van a confundir con el fisiológico. Ah, ya, verdad. 12 más y un M. Do- Bueno, funcional alveolar, como quieras. Pero Emma, no es fácil. Pues. Pero el espacio muerto funcional o alveolar en una persona sana, ¿cuánto es? Pero Cero. No existe. Entonces llego a la conclusión de que el espacio muerto funcional es igual al espacio muerto anatómico. El espacio muerto fisiológico es igual al espacio muerto anatómico. ¿Ya? A ver, la pregunta es, entonces, ¿en qué condiciones voy a tener espacio muerto alveolar o funcional? ¿Edema? Por ejemplo, en el enfisema, ¿no? En el enfisema hay destrucción de los vasos. El intersticio se destruye también, los tabiques alveolares también, pero también se destruyen los vasos, ¿no? Y también voy a tener espacio muerto funcional, por ejemplo, en el TEP, en la embolia pulmonar. ¿Qué sucede en la embolia pulmonar? Por ejemplo, vamos a suponer que una vena de mi pierna se forma un coágulo y obstruye el retorno venoso. Pero de repente esa vena, ese coágulo de mi pierna que obstruye el retorno venoso a través de la vena cava inferior se desprende. Y un coágulo que se desprende, ¿qué nombre tiene? Se llama émbolo. ¿Ya? Émbolo. Vamos a suponer que sea un coagulito chiquito, ¿no? Y como está pasando por venas grandes, va a viajar feliz, va a llegar a la vena cava, va a llegar a la aurícula derecha,
¿no? Va a llegar al ventrículo derecho, va a salir por la arteria pulmonar, va a nadar, hasta que se tope con una arteriola, o no sé, pues una arteriola, ¿no? De mediano calibre, qué sé yo, y plum, ahí se atraca. ¿Ustedes creen que esa sangre va a seguir circulando hasta el capilar? No. No. Y entonces habrá un intercambio gaseoso adecuado. Vamos a tener alveolos, pero no capilares. Entonces ahí sí vamos a tener espacio muerto alveolar, ¿no? Porque va a haber aire de esos alveolos que no van a hacer intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque la parte distal a este trombo que ha obstruido, a este émbolo que se ha estancado en una arteriola, no va a hacer intercambio gaseoso. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Yes. Ahí acabo, muchachos.